Buenos días, estás en Meditación Laica, que es el canal de meditación para escépticos. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos dedicados a Rob Burbea, que era un profesor de meditación que falleció en mayo de 2020. Y básicamente son una especie de resumen de las cosas que he encontrado más interesantes de su libro Seeing That Freeze. De nuevo, si hablas inglés, mi recomendación es que te leas este libro. Pero si no, pues espero que este resumen sea suficiente para ti. Como siempre suelo decir, es mejor si empiezas por el principio, porque voy a estar usando distintos conceptos que se van elaborando a medida que progresas en esta serie. Así que si quieres entender lo que estoy diciendo a la perfección, lo mejor es que empieces por el principio. Hoy quiero hablar un poco sobre cómo aproximarse a la no dualidad. En otro vídeo te expliqué un poco en qué consistía la no dualidad. Pero en este vídeo vamos a hablar de técnicas meditativas que te van a ayudar a entender esa no dualidad de forma un poco más visceral. La dualidad se puede entender de muchas formas. La más común es simplemente pensar en ella en forma de opuestos, pues blanco y negro o bueno y malo. Sin embargo, es algo muchísimo más sutil en el sentido de que cualquier cosa que uno perciba tiene cierta dualidad en ella. Pues, por ejemplo, la idea de que es un objeto que yo estoy percibiendo y no soy yo, es decir, la dualidad entre objeto y objeto. O simplemente el hecho de que exista, es decir, la dualidad entre su existencia y su no existencia. De la misma forma, si es algo a lo que yo quiero, es decir, que yo anhelo, hay la dualidad también entre el anhelo y la aversión. Es decir, que la dualidad está metida un poco en toda experiencia, aunque sea de forma muy sutil. Entonces, la idea de este vídeo es un poco aprender a detectar dónde hay dualidad y cómo se forma la dualidad. Y una vez sepamos cómo se forma esta dualidad, entonces vamos a ver qué puedes hacer para disolver la dualidad y que todo se perciba de forma mucho más no dual, es decir, de forma mucho más homogénea. Entonces, hay tres formas básicas en las que se generan las dualidades. La primera y la más común es simplemente la exageración a base de apego. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de llegar a casa para ver a mi mujer, pero estoy en la autopista y estoy en un atasco. Entonces, cuanto más pienso en lo que quiero estar en casa y no estar en este atasco, más se acentúa la diferencia entre estar en este atasco y estar en casa con mi mujer. Es decir, que mi anhelo de estar en mi casa lo que hace es que crea una diferencia mucho más notable entre dos situaciones que en realidad se parecen mucho, ¿no? Porque es estar sentado en un sitio o estar sentado en otro. Y eso a su vez pues genera sufrimiento, porque yo lo que quiero es estar en casa y no estar en este atasco, de forma que la situación esta de estar en este atasco se vuelve mucho más insoportable. Esta es una forma en la que podemos crear dualidades. La otra es solidificar dos lados de un continuo. Es decir, por ejemplo, la idea, ¿no? Estás cansado o estás descansado. Y entonces a lo mejor estás un poco cansado, pero tú dices, no, yo estoy cansado. Entonces ya te vas a un extremo, sin darte cuenta de que entre cansado, entre absolutamente exhausto, ¿no? y absolutamente fresco, pues hay toda una gradación. Entonces, al olvidarnos de que esto es un continuo, de que hay una gradación, y solo fijarnos en los dos opuestos, pues solidificamos más las diferencias entre la una y la otra, aunque en realidad lo que hay es un continuo de estados que van desde estar completamente exhausto o estar completamente fresco. Otra forma en la que tendemos a crear dualidad es solidificar cosas que no lo son. Es decir, por ejemplo, si tienes un dolor en la barriga, dices, me duele la barriga, sin darte cuenta de que no te duele toda la barriga, sino que el dolor pues está situado en puntos de la barriga y de hecho va fluctuando, va de un lado al otro. Así que no es verdad que te duele la barriga, lo que te duele es una parte muy pequeña de la barriga y muchas otras partes de la barriga no te duelen. Es decir, al no ver los agujeros en las cosas, les damos una solidez que no tienen y esa solidez acentúa la dualidad entre me duele la barriga y no me duele la barriga. Tengo dolor y no tengo dolor. Cuando en realidad, cuando uno tiene dolor, lo que realmente tendría que decir es hay una cierta área muy pequeña de mi consciencia donde hay dolor y en el resto pues no hay. ¿Cómo tienes que hacerlo para tratar de reducir esa sensación de dualidad que al final es la
la raíz del sufrimiento? Pues hay varias formas. La primera y la más común es la ecuanimidad, ¿no? Es decir, no hace falta tratar de no percibir la dualidad, lo que hace falta es simplemente dejar de tener preferencias sobre una cosa o la otra. Es decir, si hay dolor, decir, bueno, hay dolor. Y aceptar que hay dolor sin preferirlo al no dolor. Y al hacer eso, verás que de hecho el dolor mismo se suavizará y se aproximará más al no dolor. Pero aunque no lo hagas, al entrenar esa falta de preferencias, al decirte a ti mismo, tanto si hay dolor como si no hay dolor va bien, como si hay luz como si no hay luz también va bien, como si hay tristeza como si no hay tristeza también va bien. Es decir, tú te pones un poco por encima de todas estas distinciones y aceptas lo que hay. De forma que la dualidad entre las dos se deshace, porque de hecho la dualidad está basada en tu anhelo de una cosa y no la otra, y cuando dejas de tener ese anhelo, la dualidad misma se va reduciendo. Hay que tener cuidado por eso, porque no siempre lo mejor que puedes hacer es eso. Es decir, pon, por ejemplo, que tú en tu vida te sientes solo. Y entonces te dedicas a meditar y a decir, no, pues es que la soledad y la no soledad pues son polos de un opuesto, no tengo que preferir una a la otra, tal y cual. A ver, como poderlo hacer, lo puedes hacer y es posible que te ayude a sufrir menos en el momento. Pero es posible que si te sientes solo, pues quizás lo mejor que puedes hacer, lo más hábil, es tratar de construir relaciones con otra gente, a lo mejor pensar más en los demás, encontrar mejores formas de relacionarte. Es decir, si te sientes solo, a lo mejor lo que tendrías que hacer no es ignorar esa sensación de soledad, sino pensar, bueno, sin dejarme llevar por ese sentimiento negativo, vamos a aceptar que existe y entonces qué puedo hacer al respecto. Es decir, como siempre, es una forma de mirar, ¿no? Tratar de construir una dualidad es una forma de mirar útil, que te va a hacer sufrir menos en ciertas circunstancias, pero a veces no es la más útil y a veces las dualidades te dicen algo sobre tu vida que es mejor tener en cuenta, porque a lo mejor es algo que hay que mejorar o que hay que cambiar. La segunda forma de deshacer esa dualidad es usar el origen dependiente y la vaciedad, que es algo de lo que voy a hablar en el vídeo de la semana que viene. La idea es un poco ser consciente de que las dualidades son mutuamente dependientes. Es decir, tú no puedes tener oscuridad sin luz, porque dependen la una de la otra. Es decir, si yo veo si toda mi habitación, por ejemplo, tuviera el mismo nivel de iluminación, solo viera blanco, pongamos, yo no te sabría decir si ese blanco es oscuro o claro, a no ser que fuera por contraste con otra parte de la habitación que está menos iluminada. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en un proyector, ¿no? En un proyector hay cosas que tú ves negras, pero se están proyectando en una pantalla blanca y obviamente tú no puedes proyectar negro. Lo que está pasando es que hay partes de la pantalla que tienen menos iluminación que otras y tu cerebro lo interpreta como negro. Es decir, allá no hay negro, allá solo hay blanco, pero de nuevo, lo que hace que tú veas negro o blanco es un contraste entre dos partes de lo que estás viendo. Así pues, la idea de que el blanco y el negro pueden existir por separado es falsa, ¿no? Es decir, se necesitan mutuamente. Y eso pasa con todas las dualidades. Es decir, no puede haber largo sin corto, porque si solo hubiera un palo en el universo, no sería ni largo ni corto, porque no habría nada con que compararlo, ¿no? Por lo tanto, un polo de la dualidad requiere del otro polo para existir. Debido a esto, ninguno de los dos tiene existencia intrínseca y por tanto están vacíos de contenido. Recuerda la idea de la vaciedad, ¿no? Es que las cosas no existen, al menos no en la forma en la que tú concibes que existen, es decir, como objetos separados con existencia real. Entonces, al ser consciente de que los dos polos de la dualidad de hecho se necesitan mutuamente y que no puede existir el uno sin el otro y que por lo tanto no tienen existencia intrínseca, el apego a uno de los polos se va, porque te das cuenta de que ninguno de los dos polos existe por sí mismo. Entonces, como ves, esto es relativamente fácil de describir intelectualmente, pero es mucho más fácil de entender desde un punto de vista meditativo. Es decir, tú sientes dolor y sientes dolor. Entonces es muy difícil
usar tu atención para comparar dolor con no dolor, darte cuenta de que se necesitan mutuamente, etcétera, etcétera. Pero es precisamente ahí donde está el poder de esta técnica. Es decir, yo te puedo explicar un poco el razonamiento detrás, pero donde realmente tienes que trabajar tú es en llevar este razonamiento a una cosa mucho más visceral, y eso se hace a base de meditación y de fijarte en opuestos y ver cómo dependen el uno del otro, y cómo cuando te das cuenta de eso tienden a disolverse. Y llega un momento en el que esa disolución pasa tan a menudo que ya estás como familiarizado con ella, entonces ya es mucho más fácil tomarte menos en serio las cosas cuando estás metido en un polo de la dualidad. Las dualidades están en la raíz del sufrimiento, porque necesitas apego o anhelo para generar una dualidad y necesitas una dualidad para generar apego. Si te dedicas a erosionar la dualidad, verás cómo se erosiona también el apego y por tanto el sufrimiento. O puedes hacerlo al revés y erosionar el apego, es decir, prefiero que no haya preferencias, y verás cómo a su vez se erosiona la dualidad. Como ves, el apego y la dualidad no pueden existir uno sin el otro, y hablaremos más tarde de esto, pero eso quiere decir que también dependen el uno del otro y que por lo tanto no tienen existencia independiente. Esta idea está en la base de todo lo que puedes hacer para reducir esas dualidades en tu vida que te causan sufrimiento. Como siempre, si tienes alguna pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.